Bueno, nosotros somos el grupo de investigación Filosofía y Experiencia Sexual. Esta es la mesa titulada A pesar de Platón, lecturas feministas del banquete. Esta mesa se inserta dentro del proyecto Es el sujeto de la filosofía inherentemente sexuado en torno a una filosofía de la sexualidad. Nuestro proyecto indaga la relación de la filosofía con lo sexual o la sexualidad en el amplio sentido de energía y dinamismo originario de lo real, siguiendo aquello que el banquete platónico denominó Eros. El banquete platónico constituye así el hito inaugural en materia de exploración erótica. Platón convirtió Eros en una categoría propiamente filosófica caracterizada según el discurso de Diótima por una naturaleza dual, capacidad de mediación y unificación y fecundidad creadora. El título de la mesa, A pesar de Platón, alude a la obra de la filósofa italiana Adriana Cabanero, que realiza una lectura a contrapelo de la filosofía antigua, rescatando la potencia filosófica de 4 figuras femeninas griegas, entre ellas Diótima, para pensar la diferencia sexual. El objetivo de esta mesa es contraponerse las tradiciones de la filosofía clásica, característicamente patriarcal, y la de la visión matriarcal de la diferencia sexual, de la esperanza de encontrar aquellos rastros matriciales en la obra platónica. Por último, decir que nos parece sumamente simbólico estar hablando de mujeres enterradas por la historia en el día de hoy, que es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, tenemos 4 ponentes. En primer lugar, María José Minetti, doctora en Filosofía, con su ponencia denominada Huellas de la prehistoria matricial en el banquete. En segundo lugar, Daniel Cicerone, doctorando en Filosofía, con su ponencia titulada El amor hechicero, la ética hegeliana de la diferencia sexual, a propósito del discurso de Diótima en el banquete. Luego está Elena Viso, doctora en Psicología, con su ponencia La metonimia antirímica de Lucy Vigaray. Y por último, Daniel Fernández Ahumada, graduado de Filosofía en esta casa de estudios, con su ponencia El banquete, el nacimiento de Eros en contexto. Muchas gracias, Lucía. Damos inicio entonces a esta mesa. Como dijo Lucía, el banquete inaugura el discurso erótico para toda la cultura occidental. Así que en el marco ese de una filosofía de la sexualidad, de un sexual especulativo, como lo llama Zizek, abordar el banquete es el punto de inicio y además el punto de inicio de este proyecto que tenemos como tipo. Lo estamos haciendo el Día de la No Violencia contra la Mujer. Reivindicamos la no violencia y la no discriminación contra las mujeres, reivindicamos la palabra de las mujeres contra toda forma de censura, de desprogramación, de persecución, incluso en esta casa. Hoy somos perseguidas las mujeres, hablo en primera persona, incluso en esta casa de estudios, por defender la categoría legal mujer como persona de sexo femenino, por defender los derechos que la sociedad nos concede contra toda forma de discriminación y de violencia. Así que a pesar de todo y a pesar de Platón, vamos a seguir hablando. Yo me quiero remitir a la prehistoria matricial. La hipótesis que quiero traer a discusión a esta mesa es que en el banquete se solapan, se juxtaponen 2 culturas o 2 paradigmas culturales. Uno es el paradigma prehistórico, lo que Marija Guimbutas llama la prehistoria matricial pre-indoeuropea de la Europa autóctona, que tiene basada en la Gran Madre, basada en lo matricial, en lo materno, como gran paradigma cultural. Y el otro es el inicio de toda la cultura indoeuropea que viene del Cáucaso con toda su cultura patriarcal, falocéntrica, solar, que viene justamente de los pueblos nórdicos. Hay todo desarrollos históricos de esto que no vienen a cuento acá, pero en el banquete a mí me parece un lugar claro, meridiano, para ver el solapamiento de estas 2 culturas. Una que va a quedar enterrada por la otra, claramente la matricial queda enterrada por la historia patriarcal falocéntrica, no obstante lo cual sus marcas, sus huellas, aparecen todo el tiempo en lo que diría el psicoanálisis, en los quiebres, los fallidos, las fracturas, los vestigicios de la historia falocéntrica, que en este caso es meridianamente platónica, solar e ideal. Entonces, ¿cuál es básicamente esta prehistoria matricial?
se basa en el paradigma de la Gran Madre como modelo como metonimia del poder generador, del poder transformador de la vida y creador de la vida. Y la Gran Madre es un símbolo metafísico. Es un símbolo de una metafísica inmanente, ilozoísta, donde todo está vivo, todo vive, monista, donde hay una sola vida, la idea de una unidad sustancial, de una vida sustancial compartida por todos, pero es un monismo dinámico cuyo dinamismo obedece a la separación, a la diferencia, ¿no? La idea de que este uno que es matricial se divide en dos y donde hay dos siempre hay tres. Este es un primer principio filosófico, diría, de toda la filosofía prehistórica y que aparece claramente después en el idealismo alemán. Entonces tenemos un monismo ilozoísta con una unidad que se divide y donde hay dos siempre hay tres como reunificación de esa unidad. Por eso la madre, la Gran Madre, es siempre una figura dual. Todas las figuras de la Gran Madre aparecen como dual, vieja y joven, seno y tumba, vida y muerte, amor y odio. Son figuras duales o triádicas. Las moiras, por ejemplo, son siempre tres. Muchas figuras de la prehistoria matricial aparecen como pluralidades, como tres o como duales, justamente por esta idea de desdoblamiento de la unidad, donde ese uno es dos y a la vez es uno. Dicho de otro modo, ese uno es siempre medio, mediación y centro. Por eso las filosofías matriciales son circulares. Es un origen, un uno que siempre refluye sobre sí mismo para volver a crear. El origen, entonces, matricial es un origen que vuelve sobre sí, que es a su vez fin, y al ser fin, vuelve a ser origen y refluye sobre sí mismo en ese continuo, cíclico, circular del eterno retorno de lo que siempre vuelve, de lo mismo que en realidad es otro. Y acá tenemos el modelo de gran parte de la filosofía contemporánea, que, vale a decir, no es nada original. Entonces, este es el modelo metafísico que nos trae la Gran Madre. Ese sustrato quedó sepultado por la cultura falocéntrica, patriarcal, indoeuropea en términos históricos, que sigue marcando, sin embargo, por acción, omisión, redefinición, tergiversación, sigue marcando todo el desarrollo posterior. La Gran Madre sigue siendo un paradigma sepultado que marca, cuyas huellas son heredadas por el paradigma posterior y aparecen en los fallidos, en las fracturas, en la impostura, diría yo, del falocentrismo. A mí me parece, el banquete me parece un lugar privilegiado para observar cómo se da esta justaposición de paradigmas. El marco del banquete es una disputa entre Dionisio y Apolo. Acá debo agradecerle a Juan Antonio Negrete y sus comentarios y sus aportes en esta materia que me esclareció un montón. Él es especialista, me esclareció un montón el marco y lo que se jugaba en el banquete, ¿no? Y Juan Antonio me comentaba que el marco teórico del banquete es una disputa entre Dionisio y Apolo. Lo que quiere hacer Platón es apolonizar Eros, que Eros quede del lado de Apolo y no del lado de Dionisio. Ahora, esta apolonización yo la leo justamente en el sentido de una falocentralización, de una patriarcalización de lo que sería el Eros matricial, que es un Eros dionisíaco, es un Eros material, la diosa de materia, es un Eros material, sensible, orgiástico. Toda la religión de la Gran Madre tiene este signo. Entonces, esa apolonización de lo erótico es la intención del banquete, que es un diálogo homoerótico. Es un diálogo donde además Platón va a traspasar el modelo matricial al modelo falocéntrico puro, homoerótico. Y acá vale decir que el patriarcado no es heteronormativo, es homonormativo por antonomasia. Es el club de los varones amándose entre ellos, gestando cultura entre ellos, y las mujeres como el negativo, ¿no? Como no. La hipótesis entonces que voy a sostener es que el concepto pederástico del banquete transpone y distorsiona, reajusta o redefine el paradigma matricial. Dice Halperin, a quien estuve leyendo también por asesoramiento de Juan Antonio, Halperin, porque Diótima es una mujer,
Dice Halperin, la pederastia griega funciona como una segunda etapa de parentesco que reemplaza la relación madre-hija. En este contexto, entonces, de conversión de un paradigma hacia otro, aparece Diótima como la figura central, la poseedora de la sabiduría. En Diótima aparece la sabiduría matricial, la sabiduría femenina, y Diótima le va a enseñar a la pederastia griega la pederastia adecuada. Esto lo dice el banquete. Diótima va a enseñar la pederastia adecuada. Hay un reajuste entonces del discurso de Diótima a otro fin pederástico que no es el de la cultura matricial. Esta idea de una mujer como depositaria de la sabiduría, como autoridad moral y como autoridad de conocimiento, se da también en Platón, en Pitágoras, me comentaba Juan Antonio, que también es educado por una sacerdotisa de Delfos, Temistoclea. Se da la misma situación en Pitágoras que en Platón o en Sócrates. Una mujer sacerdotisa es la depositaria de la sabiduría y le enseña a Pitágoras las doctrinas morales y la metempsicosis. No es extraño que la metempsicosis venga de la sabiduría matricial por la idea de circularidad, ¿no? De que todo vuelve, de que el futuro está detrás. Entonces, esta idea de circularidad está en la idea de reminiscencia y en la idea de metempsicosis. Entonces, es claramente para mí un residuo matricial. Aparece Diótima, que es una sacerdotisa, una mujer de Mantinea, en un diálogo homoerótico donde las mujeres solo funcionaban como flautistas o prostitutas. Es decir, aparece otra tradición que no es la patriarcal de mujeres flautistas y prostitutas en un banquete. Aparece una sacerdotisa que va a hablar de la sabiduría divina. Esto parecería, dado que Diótima es una sacerdotisa del templo de Apolo, del oráculo de Delfos, parecería que, esto me lo decía Juan Antonio, parecería que coincide con la apolonización del banquete. Sin embargo, el oráculo de Delfos viene de Delfis, griego, que es útero. De ahí viene a Delfos, que es hermanos. El oráculo de Delfos es el oráculo del útero, del seno materno. Y según Dietrich, se vincula a una tradición tónico-lunar de las diosas Gea y Temis. El oráculo de Delfos, antes de ser de Apolo, fue de las diosas Gea y Temis. Es decir, claramente hubo una transposición también del oráculo del seno materno de las diosas Gea y Temis a un oráculo de Apolo. Por eso yo sostengo que estas sacerdotisas eran las sacerdotisas de la diosa. La foto del oráculo de Delfos tiene una plataforma circular, casualmente el círculo es el símbolo de la diosa por antonomasia. Entonces hay también en el oráculo de Delfos una transposición histórica. Zeus, tanto Zeus como Dionisios son hijos de la diosa. El Zeus cretense es hijo de Rea, que nació en la caverna del monte de Dicte, en Creta. Lo mismo Dionisios son hijos de la diosa, que después se convirtieron al culto solar indoeuropeo, es decir, que tienen una tradición tónico-lunar como hijos de la diosa, sobre todo Dionisio, ¿no? Dionisio es el hijo por antonomasia de la diosa, el orgiástico, el orgásmico, el que celebra la pulsión vital y la pulsión creadora, y bueno, lo que sabemos de Dionisio. Entonces, esa polinización coincide con una desmaterialización, con un borrado, un matricidio original, que es la tesis que manejamos en el feminismo de la diferencia sexual. Yendo al contenido del banquete, no sé cómo vengo del tiempo, yendo al contenido del banquete, aparece Eros como una cosa intermedia. Justamente esta función de la diosa de ser medio entre opuestos, ¿vengo bien? De ser medio entre opuestos, de permitir la unidad y permitir el dinamismo cíclico, aparece casualmente en Eros, que es una cosa intermedia, bueno, hijo de Poros y Penía, es un daimon, y su función medial permite la unidad, de suerte que todo, dice Platón, o Diótima, de suerte que todo quede unido consigo misma como un continuo, a través del funciona la adivinación y el arte de los sacerdotes, mántica y magia. Estas eran las funciones de la diosa. La magia es la religión es un ritual de la diosa, la adivinación, el oráculo de Delfos. ¿Y por qué? ¿Por qué justifica la magia? ¿Qué justifica la adivinación? Justifica la unidad vital,
de la cual la diosa y la sacerdotisa eran depositarias. Había magia por esa unidad, porque en el fondo, como todo conectaba con todo, entonces era posible adivinar una cosa a partir de otra, por esa conexión sustancial, esencial del monismo y los oístas matriciales. Esa es la explicación filosófica de la magia, de la mántica, de la adivinación. Hoy tenemos la religión de las diosas, muchos puntos neopaganos donde funciona esto con esa filosofía. Y es la misma entonces que está mencionando Platón acá. Todo funciona, la adivinación funciona, la mántica y la magia en esa suerte de unidad. Lo que busca Eros no es poseer lo bello, sino procrear en lo bello. Una procreación en la belleza, tanto según el cuerpo como según el alma. Fecundidad y reproducción es lo inmortal en el mortal. La procreación, el Eros, aparece como un sucedáneo de la inmortalidad en el mortal. Como somos mortales, por lo menos tenemos Eros que nos permite reproducirnos. Sería el mal infinito o algo así. No se puede procrear en lo feo, sino en lo bello. Y dice Platón, la belleza es la moira y la ilitía del nacimiento. La belleza como idea en sí. Y esto me parece fundamental. La belleza es la moira y la ilitía del nacimiento. Porque aquí es claro cómo Platón reinvierte dos tradiciones. Moira y ilitía son las diosas del nacimiento. Las moiras aparecen de a tres, porque es esta cosa ternaria de la diosa. La ilitía era la diosa de los alumbramientos, donde además había una o varias moiras. Eran aliadas de la Deméter Eleucina, la Deméter Eleucina que también va a aparecer en los misterios eleusinos que menciona Platón como los misterios supremos. Los misterios eleusinos son los misterios de Deméter y Perséfone, son los misterios del nacimiento eterno, son los misterios de la fecundidad y del nacimiento. La ilitía formaba, dice Dietrich, parte del grupo de las diosas minoicas, que luego fueron absorbidas por Artemisa. Es decir, tenemos las diosas minoicas de cultura matricial proindoeuropea y tenemos todo el panteón griego indoeuropeo. Hubo ahí una reconversión, la ilitía es del periodo minoico. Entonces, Platón se está remontando a una tradición matricial y le está reconvirtiendo a la belleza ideal, a la idea de belleza. Claramente lo que hay es un desplazamiento de un paradigma hacia otro, donde uno va a quedar sepultado y el otro apolonizado, ¿no? Es una clara operación apolínea de divinidades tónico-lunares, con toda la fuerza vital, pulsional de divinidades tónico-lunares reabsorbidas por la idealidad solar de las ideas platónicas y demás, todo lo que vamos a criticar seguramente después a más. Y dice Platón, ¿no?, para confirmar esta polonización, esta espiritualización, esta patriarcalización, hay también quienes conciben en las almas, aún más que en los cuerpos, lo que corresponde al alma concebir y dar a luz. Nacimiento y virtud. Es decir, Platón está desplazando la pulsión vital a el conocimiento y la virtud. Está desplazando el paradigma matricial al paradigma pederástico. Y entonces acá aparecen, ¿no?, los varones, la pederastia griega, como aquello que lleva a lo espiritual y que permite la fecundidad en el conocimiento y en la belleza. Bien, cito a Alperín en este punto: los hombres se esfuerzan por compensar eso que ellos perciben como una carencia, la ausencia de útero, por medio de un tipo de sublimación cultural. Se apropian de las funciones procreativas de las mujeres y las reconstituyen ritualmente como formas de prácticas culturales. Es decir, este desplazamiento, ¿no?, de lo matricial como paradigma a lo pederástico espiritual. Esto, insisto, confirma la idea de que el patriarcado es de naturaleza homosocial y homosexual, no heteronormativa, sino homonormativa. Introducir metáforas procreativas en un contexto pederástico, dice Garperin, lo que hace el banquete es introducir metáforas procreativas en un contexto pederástico. Yo diría metonimias matriciales en un contexto pederástico. En la formulación de Diótima, sigue Garperin, los hombres quedan embarazados, sufren dolores de parto, traen al mundo su progenie y alimentan a sus pequeños. Una clara apropiación,
pederástica. No obstante lo cual, hay claramente una apropiación del origen, hay claramente un matricidio, hay claramente un desplazamiento de la metonimia matricial a la metáfora del padre y del varón. No obstante lo cual, es evidente que a pesar de todo esto está el paradigma matricial debajo. Entonces eso es lo que yo quiero mostrar. Está el paradigma del nacimiento, está el paradigma del dar a luz como función central de Eros. Está la idea de la procreación como goce erótico, que esto me llama la atención, la procreación como goce erótico frente a lo que es la procreación, por ejemplo, en la Biblia o en el Génesis, donde la procreación son los dolores de parto y la degeneración de la especie y la maldad de la mujer y que yo. Acá aparece la procreación como expresión de goce erótico, lo cual no es menor, aparece el lesbianismo, dice, esto lo tomo también de Halperin, las que son la mitad de otra mujer, y dice Halperin, Platón es el único escritor del periodo clásico que habló del deseo sexual entre mujeres, del lesbianismo. Claramente eso no viene de Platón, eso está en otra tradición que él, a pesar de sí mismo, la está transmitiendo. Diotima sustituye la imagen del hombre como un perseguidor del placer por una imagen del hombre creador, productor, inventor. Ese hombre productor se basa en la cultura matricial, en la cultura de las mujeres. Las que crean originalmente son las mujeres. Aparecen también los misterios eleusinos, que Platón pone los misterios supremos. Los misterios eleusinos son los misterios del nacimiento, del nacimiento por antonomasia, de la celebración de la pulsión de vida. Aparecen las coribantes, que eran los sacerdotes de la diosa Frigia Cibeles. Esto coincide con la idea de Gimbutas, de una cultura matricial pre-europea común a todo el Egeo, a toda la costa mediterránea. La Cibeles era una diosa frigia que comparte la cultura esta, griega posterior. Aparece la idea de la luz, aparece el Eros, aparece en la pulsión de engendrar como Eros, como sexualidad, como modelo de sexualidad. Entonces, para ir cerrando, a pesar de Platón y a pesar de lo que instituye Platón como simbólica del patriarcado falocéntrica, a pesar de lo que muestra el banquete es el paradigma originario. Entonces, un poco para, claramente yo cortar un poco toda la crítica feminista de Garay y de Muraro. Dice Muraro, por ejemplo, les leo: lo siento por Platón, pero las ideas de bien y de mal han matado y destruido demasiadas veces. Yo, por el contrario, les aconsejo escuchar vuestros sentimientos de cuerpos vivos, deseosos, dependientes y razonar en consecuencia. Este es el paradigma de la diosa, es una razón que viene del cuerpo sexual, que muere con Platón, pero a pesar de Platón está presente. Entonces, sabemos también que dice Irigaray que la sexualidad femenina fue excluida de la historia, digamos, yo comparto todo esto. No obstante, y a pesar de todo esto, y a pesar de Platón, lo que yo me pregunto es si el amor homoerótico del banquete es realmente el paradigma o es la parodia del paradigma. Si la pederastia griega es el modelo, el arquetipo, o es la parodia, la impostura del arquetipo. Si el arquetipo originario no es realmente el de la gran madre. Dice Halperin, cuando Diotima habla, silencia a las mujeres. Y mi pregunta es, ¿la silencia realmente hoy o nos está, a pesar del silencio, nos está enunciando la voz de las mujeres? Y lo que me pregunto, en definitiva, es si la mímesis pederástica, esta parodia pederástica, no es en realidad el rito de iniciación de la masculinidad como impostura, y de la homosexualidad como impostura, y de la homocultura y homosexualidad y homosocialidad como impostura. Sobre todo hoy, en tiempos queer, donde se nos vende el relato de que la homosexualidad y la homosocialidad son la salvación. Entonces, dejo esto como pregunta y reivindico entonces la cultura matricial originaria en sintonía con el feminismo de la diferencia. Bueno, buenísimo. Una cosita, ¿verdad? Impostura lo toma el psicoanálisis, no una ficción, una parodia, en el sentido
desmentida de lo real. Bueno, planteaba su cara, ¿no? La verdad que no sé, lo tiré porque lo tiré por el psicoanálisis, la impostura, pero también con el sentido de ficción y parodia queer, ¿no? Que todo es ficción, todo es parodia. Detrás de eso hay una desmentida perversa de algo, o en el sentido de perversión, si querés. Yo te quiero preguntar por el tema de la parodia del banquete, por el comediante que es lo que. Claro, además además es toda una el mito del comedia. andrógino, que también es una bien interesante para pensar. Y la unidad está también en esto, porque Eros es lo que une. La idea de unidad y de separación, que es esencial a Eros, el uno que se separa, está también acá, dicho, creo yo, más especulativamente, ¿no? más matricialmente. El comediante que presenta en el banquete el mito del andrógino, por esa vía también se puede pensar la parodia, ¿no? Podemos decir que todo el banquete es una parodia y ahí hay un comediante también. Me parece que es interesante esto. Sí, Siempre se ha presentado a Diotima como una mujer ausente que dice la verdad del amor. Pero esta verdad del amor de Diotima no es tan verdadera, es bien cuestionable. Entonces es una mujer citada está citada por Sócrates, pero no está presente. El tono paródico del banquete me parece una hermosa vía para leer el banquete. Todo como una comedia. Sí, pero yo hablo más de la impostura de la pederastía como lugar de origen. Esa sería la impostura pederástica o homosocial masculina de supremacía masculina. Eso, a la supremacía masculina es la impostura. Es el error del pasado, por eso palabra. Sí, claro, las mujeres son un recurso reproductivo como hoy en ciertos, como hoy lo reivindica por ejemplo Yabacarta, ¿no? Que tiene mujeres a disposición de varones para reproducirse. Es la eterna impostura del patriarcado, recordar a las mujeres. Ahora, y Alperin dice que Diotima es una ficción, que Diotima es un tropo. Yo no coincido con la lectura de Alperin, a pesar de Diotima es lo real. Diotima es el paradigma real de la impostura, que es el marco pederástico. Porque hay un forzamiento de la metonimia matricial a la pederastía. Hay un forzamiento de dar a luz entre varones. Hay un forzamiento hay una impostura de la diferencia sexual, si quieren, para decirlo en términos, ¿no? Hay una impostura de la diferencia sexual. Bueno, se daría para seguir pensando. Sí, también se me ocurre la pregunta de qué personaje del banquete asimila lo femenino. Diotima. No quiero decir que si pensamos en el banquete como una comedia, ahí hay un comediante que habla del mito del andrógino. ¿Cuál de estos personajes del banquete podría hacer el semblante de una mujer en este encuentro homosexual? Me parece que Alcibiades. Alcibiades. No vi nada de eso. ¿Cómo? Me parece que también tiene una respuesta a eso. Lo que supone se va por ese lado. ¿Sí? Parece que sí. No sé lo de cabo, Yo quería hacer las preguntas al final, pero bueno, sugiero. Al trabajo de Daniel. No, sigamos, yo sugiero que sigamos Pregunto para crear la trama. ¿Alcibiades desencarna o se plantea lo que genuinamente es lo femenino en su seducción a Sócrates, por ejemplo? Bueno, spoileamos. Me encantó pensar en el banquete de Juan. Más por la dramaturgia. No, pero porque si no hundís la metonimia, si englobás todo el banquete como comedia, desaparece lo real. La comedia siempre contrasta con algo no real, digamos, no comediante. Y eso, porque si no, eso es lo que yo quería decir, hay un paradigma real y una impostura. Entonces, si subsumís todo en la comedia, se te hunde la especificidad de la matricia que yo quiero mostrar. Por eso la impostura está para mí en la apropiación homoerótica.
que es la intención del banquete, es hacerle decir a Diótima cuál es la verdad, cuál es la pederastia adecuada. Me parece que en un momento nosotros también analizamos que Irigaray en El amor hechicero decía algo de la risa de Diótima. No me acuerdo si era sobre Diótima, pero me parece que sí. Ahora va a hablar de eso, no me acuerdo. Habla de eso, del amor hechicero. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Mi ponencia se llama El amor hechicero, la ética irigariana de la diferencia sexual a propósito del discurso de Diótima en el banquete. En primer lugar, me quiero disculpar, yo no soy experto en Platón, tengo la formación, creo que cualquier estudiante que ha pasado por la carrera de filosofía tiene de Platón, ¿no? Más en esta casa. Así que bueno, no tengo algunas precisiones teóricas más que digamos, términos comunes o de diálogo, digamos, con la filosofía antigua, ¿no? Que me parece a mí que, o considero hoy, capaz en su momento no lo considero hoy, considero que es una de las filosofías con más riqueza conceptual que hay, ¿no? Me parece a mí. En realidad, utilizo a Platón como una excusa para hablar de las diferencias sexuales, ¿no? Me parece a mí que estamos, creo que algo que nos convoca acá, más allá de Platón, me parece que es volver a discutir la diferencia sexual, ¿no? Ya lo decía Irigaray en el libro Ética de la diferencia sexual, que la diferencia sexual es una pregunta de época, ¿no? Y me parece a mí que es una pregunta de época que no ha sido agotada, al contrario, hoy tiene que ser revalorizada, la pregunta por la diferencia sexual, ¿no? Porque siempre hemos hecho la pregunta por la diferencia. Ahora, hacer una pregunta por la diferencia sexual me parece a mí que es un paso muy importante y creo que el grupo de estudio al cual pertenezco, el que está presente hoy acá, que está exponiendo y transmitiendo oyentes, está haciendo un gran trabajo para poder pensar la diferencia dentro de una universidad donde vemos solamente un único pensamiento, ¿no? Y el avasallamiento de posiciones ideológicas, o posiciones políticas, o posiciones intelectuales diversas, ¿no? Porque ya no hablamos de diferencias, sino de diversidad, ¿no? Porque acá se jactan de hablar de diversidad, pero parece que la diversidad fuera un producto de marketing, ¿no? Porque los que no pensamos como ellos no entramos dentro de la diversidad. Somos la oposición facha, ¿no? Bueno, en un punto creo que nos identifican hasta con el fascismo, cosa que bueno, lamentablemente son esas conexiones ilógicas, ¿no? Que hacen algunos intelectuales de esta clase de estudios. Entonces, como decía, mi centro va a ser, mi lectura de la diferencia sexual va a estar atravesada por Irigaray. Yo considero que no hay una lectura de la diferencia sexual, hay lecturas de la diferencia sexual, ¿no? Por un lado podemos pensar la diferencia sexual pensada dentro de los límites de la escuela grecoviana, ¿no? Que tiene una conceptualización más psicoanalítica de la diferencia, ¿no? Una lectura más centrada, digamos, en un horizonte lacaniano y hasta freudiano, podemos llamarlo también de alguna forma. Mientras que después hay otras lecturas más filosóficas, ¿no? Como por ejemplo la lectura que hace Maria Vinetti, ¿no? Que es una lectura neorrealista de la diferencia sexual, incorporando, digamos, dentro del campo del materialismo un reforzamiento del idealismo alemán para pensar la diferencia. Y es donde yo me inscribo, digamos, también para pensar la diferencia. Y también ahí hay algo, pensándolo también en los términos de cómo está pensado el banquete, de entre, ¿no? Si nos mete Irigaray, ¿no? Porque Irigaray es un entre en todo caso también, ¿no? Yo creo que Irigaray, su ética de la diferencia sexual, está exponiendo su cuerpo, ¿no? Es allí donde Irigaray es la ética irigariana, me parece. Es un texto que no está tan valorado como por ejemplo el Péculo o ese sexo que no es uno, pero es un texto muy rico que discute a la filosofía occidental sobre todo, ¿no? Va y se enfrenta, ¿no? Porque Irigaray se enfrentó a Lacan con el Péculo y se enfrentó también a la filosofía occidental, ¿no? Tratando de pegarle a Platón, tratando de pegarle a Descartes, etc. Al propio Heidegger, ¿no? En todo caso. Entonces, Irigaray, bueno, es una filósofa belga, psicoanalista belga, y es una de las representantes del feminismo de la diferencia, sobre todo, ¿no? Y en términos filosóficos es una de las filósofas que ha conceptualizado, en términos para ordenarse filosóficamente, la categoría de diferencia sexual. Que si uno se pone a leer textos, son textos del año 84, de la diferencia sexual, pero textos anteriores, ya vemos que Irigaray está adelantando las discusiones de época, ¿no? Cuando se pregunta por qué es un hombre, qué es una mujer, sobre la diversidad de ser hombres y mujeres, creo que está discutiendo también los fantasmas ideológicos que abundan hoy en las academias
occidentales sobre todo, ¿no? Con gran presencia del pensamiento de la deconstrucción. En todo caso, acá también esto se puede ver también en esas posiciones geopolíticas, ¿no? Siempre hablamos de Norteamérica como una posición más centrada en los estudios culturales, los estudios de género, mientras que Europa todavía guarda ese espíritu universalista y el espíritu crítico de cierto marxismo más cercano al psicoanálisis que, bueno, le permite pensar en otros términos, ¿no? Por eso siempre ese choque que Marta Lamas tiene un trabajo muy interesante donde pone, bueno, esa confrontación entre las conceptualizaciones más de géneros, hoy en día como sonar, y las conceptualizaciones más de diferencia sexual. Irigaray, lo interesante de este texto, y es algo muy propio, ¿no? de la filosofía irigariana, que creo que todos estamos atravesados por contradicciones a la hora de hacer filosofía, ¿no? Nunca puedo decir, y el banquete, digamos, la lectura irigariana, el banquete expresa eso, ¿no? Es decir, que nunca podemos poseer la sabiduría, ¿no? Siempre el filósofo está ahí en el medio, ¿no? Entre la ignorancia y la sabiduría, porque si es sabio, no tiene necesidad de hacer filosofía, y si es ignorante, no tiene amor por el saber. Por lo tanto, el filósofo es aquello que está arrojado a la existencia, ¿no? Y esta definición, que es muy interesante, esta comparación, esta analogía entre filósofo y diferencia sexual, es lo que permite también pensar un concepto que me parece absolutamente importante, ¿no? La idea del trascendental sensible, ¿no? Es decir, Irigaray va a pensar y va a conceptualizar al final del texto El amor hechicero a la diferencia sexual como un trascendental sensible, ¿no? Es decir, que pareciera ser una suerte de crítica a Kant, ¿no? A la filosofía kantiana y no kantiana, que de dónde exija todos los utilismos sociolingüisticistas, ¿no? Porque si nosotros tenemos que hablar de cuáles son las posiciones dominantes en la academia, hoy es el sociologismo fundacionalista, ¿no? Es decir, una lógica donde la diferencia siempre es exterior a la subjetividad. Al contrario, la subjetividad termina siendo siempre un efecto de los dispositivos del poder, ¿no? Algo de lo que yo ya denominé en esto que es un poco moderno. Entonces, allí Irigaray, digamos, está pensando una ontología de la diferencia sexual contra esas posiciones, tratando de pensar lo trascendental de la diferencia sexual, es decir, es aquello que trasciende, pero a su vez es aquello que está unido necesariamente a la sensibilidad, ¿no? No hay una separación trascendental y sensibilidad como si fueran dos campos totalmente opuestos, sin diálogo, sin más bien, es el carácter dialéctico. Lo que sí me llamó la atención en la propuesta irigariana es su recurso a la dialéctica, pero la separación con la dialéctica hegeliana, ¿no? Y lo dice claramente cuando habla, no estoy hablando de oposición ni de síntesis, pero Hegel tampoco habla de oposición ni de síntesis, ¿no? Entonces, me parece a mí que su crítica a Hegel en realidad es tomar posición por Hegel, ¿no? Me parece a mí que eso es un elemento contradictorio dentro del texto, pero que en realidad es lo que le da la potencia a Irigaray, ¿no? ¿En qué lugar? En primer lugar, porque cuando va a pensar, ¿qué va a pensar Irigaray? Trata de pensar más allá del binarismo, ¿no? Es decir, nosotros estamos de acuerdo con los compañeros y las compañeras que hablan de la diversidad, del movimiento de la deconstrucción, etc., ¿no? Es decir, que hay que acabar con el binarismo. Si estamos de acuerdo, yo firmo, ¿dónde hay que firmar para acabar con el binarismo? Ahora, el problema es que la estrategia que tienen los compañeros y compañeras no es la adecuada. Es una refundación, mejor dicho, del binarismo, de las dicotomías, ¿no? Porque al final terminan acentuando un polo, ¿no? Que es el polo de la cultura, ¿no? En el fondo, el binarismo termina siendo reactualizado. Entonces allí Irigaray va a decir, bueno, ¿cómo ir más allá del binarismo? En primer lugar, no hay que apelar a un tercero como una salida, ¿no? Y ahí no estoy haciendo alusión al comentario de María sobre la triada, no tiene nada que ver con eso. El tercero como una posible salida estratégica frente a dos dinámicos, ¿no? Como es la idea de lo que Irigaray le maneja como si una especie de síntesis, ¿no? Un tercero como una síntesis, cosa que no es propiamente hegeliana. Y después de otro es su vertiente freudiana, me parece que ahí está muy presente, ¿no? En el hecho de que las identidades sexuales no pueden no se puede dar una definición absoluta de identidad sexual, ¿no? Es decir, es la gran pregunta que Freud hacía en un texto como teoría sexual, sobre teoría sexual, en la conferencia 33, es decir, cuando se pregunta sobre lo femenino, no hay una respuesta, no lo encuentran en el campo de la biología, no lo encuentran en el campo de la cultura.
sí encuentra respuestas, digamos, pero no puede encontrar una respuesta definitiva para identificar qué es una mujer o qué es un hombre, ¿no? ¿Qué hizo la teoría constructivista? Consideraron que hombre y mujer son solamente símbolos, ¿no? Son conceptos, son categorías que de pronto nacen de gente mala, blanca, heterosexual, que se puso a teorizar para engañar a todo el mundo de lo que es un hombre